Buenas, seguimos con nuestros tutoriales de vectores y en este caso vamos a pasar a las operaciones con vectores. Ya vimos la definición y los tipos de vectores en el tutorial anterior. Vale, los vectores se pueden sumar, restar y multiplicar, y también multiplicar por cualquier número, ¿vale? En este caso vamos a ver tres de las operaciones que son las que se incluyen en cuarto de la ESO. Vale, importante recordar el concepto de vector equivalente, ¿vale? Que eran aquellos que tenían el mismo módulo, dirección y sentido, ¿vale? Lo que pasa es que la dirección se refiere a cualquier recta o cualquiera de sus paralelas, por tanto todos estos vectores serían equivalentes. Los vectores congruentes y los vectores congruentes, que eran aquellos que coincidían en su origen, ¿vale? A ver si se ve que está un poquito chiquitillo, coincidían en su origen. Y luego teníamos los vectores opuestos, ¿vale? Que eran vectores equivalentes, excepto por el sentido, mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto. Vale, esto es importante porque ahora para hacer las operaciones vamos a tener, entre comillas, que ir moviendo los vectores, ¿vale? Sobre todo para hacerlo de forma gráfica. Entonces, vamos a ver cómo se hacen los vectores, la suma, las operaciones, de forma analítica y también de forma gráfica. Producto por un número. Y empezamos por la suma. En los ejemplos que voy a poner siempre los vectores mediante sus componentes. Por tanto, si nos los dan mediante coordenadas, lo que tenemos que hacer primero es restar para obtener los componentes. Y vamos a utilizar siempre este ejemplo, un U, que sería menos 1, 3, y un V, que sería 2, 4, ¿vale? Arribita vais a encontrar, en la esquinilla vais a encontrar cómo se va haciendo el procedimiento a mano y también con GeoGebra, ¿vale? Porque es muy útil que sepáis también manejar GeoGebra, sobre todo para autoevaluaros los ejercicios, ¿vale? Y para comprobar si están bien. Entonces, el vector suma, ¿vale? Analíticamente es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es que si yo tengo un vector U menos 1, 3, un vector V, 2, 4, U más V sería la suma de los componentes de los dos vectores, es decir, sumamos componente a componente. En este caso, el primer componente es este y el segundo sería este. Pues simplemente lo que hacemos es menos 1 más 2 y 3 más 4. Y esto nos saldría 1, 7. Ya tendríamos la suma. Vale, esto gráficamente vamos a comprobar si realmente es así. Gráficamente tenemos dos métodos. El primer método sería, vamos a ver, tenemos por ejemplo, vamos a verlo aquí en el eje de coordenadas. Tenemos el primer vector que es menos 1, 3, que sería aquí, vamos desde menos 1 hasta 3, y otro vector que por ejemplo es 2, 4. Pues imagínate que lo tengo aquí. 2 a la derecha, 4 hacia arriba. ¿Vale? Estos serían los dos vectores. Esto sería el vector U, que hemos dicho que es menos 1, 3, y esto sería el vector V, que hemos dicho que es 2, 4. Vale, ¿cómo los sumamos? Primer método, trasladamos uno de los vectores, ¿vale? Para ponerlo seguido con el otro, es decir, que el origen de uno coincida con el extremo del otro, ¿vale? Lo que pasa es que tiene que ser equivalente, es decir, hay que moverlo según su camino. Entonces, fijaros, si yo este por ejemplo, lo pongo aquí, ya los tengo puestos seguidos y sigue el mismo camino. No sigue el mismo camino, sería así, ¿vale? Menos 1, 3. Una vez que tengo esto, el vector que une el origen de uno con el extremo del otro sería el vector suma. Empezaría aquí y terminaría aquí. Vale. Ese sería el vector suma.
¿En qué sentido? Pues evidentemente desde el origen hasta el extremo. Vale, y ya tendríamos el vector u más v, que simplemente hay que mirar su camino. Sería hacia la derecha 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hacia arriba, que es precisamente lo que nos ha salido aquí, ¿vale? Esto si lo tenemos que hacer nosotros a mano, ¿vale? Vamos a ver, hemos partido de este. No, hemos partido de este. Y este lo teníamos aquí. Vale, pues entonces, lo que hacemos es, si yo quiero trasladar este aquí, lo único que tengo que hacer es saber su camino, que es menos 1, 3, ¿vale? Y colocarlo aquí, ¿vale? Pintarlo para que coincida. Es decir, yo digo, yo tengo este vector, que era, a ver si lo pinto bien, este vector era 4, 1 y 2, este sí, iba aquí. Este es V y tenía U aquí, por ejemplo. Vale, ¿qué hago? Pues yo digo, pues mira, voy a colocarme este aquí. Fijaros, si voy a partir desde aquí, ¿vale? Que coincide con el extremo del otro, tendría que contar 3 hacia abajo y 1, este no es 1, es este. ¡Ay! Es este no, ahí va. 3 hacia abajo y 1 para la derecha. Pues aquí coloco el extremo, 1, 2, 3 hacia abajo y 1 a la derecha. Listo, ¿vale? Lo hago al contrario. Ya pinto, ¿vale? El vector suma, ¿vale? Estoy utilizando esto para que veáis, ¿vale? El efecto que tiene, ¿vale? Cuando movemos, que el efecto que decía yo de que gracias a que a los vectores equivalentes puedo mover vectores, ¿vale? Vale, este sería el método 1. Y después tenemos otro método que es el método del paralelogramo. Para utilizar este método lo que hacemos es poner los vectores para que tengan un origen común, es decir, ponerlos congruentes y trazar las paralelas de ambos. En este caso vamos a partir otra vez de este y de este, ¿vale? Y en este caso lo que voy a hacer es mover el otro, ¿vale? Este lo voy a poner aquí. Como parto, quiero ponerlo con el origen común, lo único que hago es pintar este camino 2, 4, pero desde aquí. 1, 2, 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Vale, y aquí tengo U y aquí tengo V. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que pintar una paralela, ¿vale? A este y otra paralela a este. Y el vector que surge desde el origen común hasta el punto de corte de esas paralelas sería el vector suma. U más V, ahí lo tenemos. Que fijaros que es el mismo, además es equivalente. Vale, la resta. Aquí hemos dicho, acordaros que tenemos la opción de ponerlo uno seguido detrás del otro y la suma estaría aquí, o lo ponemos congruentes, trazamos paralelas y lo tendríamos aquí. Vale, luego subo en la descripción, está mejor el esquema. La recta, pues vamos a ver, una recta cuando yo resto algo es lo mismo que sumarle su opuesto, ¿verdad? Es decir, que cuando yo hago 1 menos 3 es lo mismo que si estoy haciendo 1 menos más 3, lo que es el opuesto de este número. Pues vamos a utilizar el concepto de vectores opuestos para poder hacer la suma. Entonces, el procedimiento sería exactamente el mismo, lo que pasa es que en vez de, si yo voy a hacer U menos V, ¿vale? Lo que hago es, analíticamente, es el origen, ¿vale? Más el opuesto del extremo. Es decir, sacamos menos V cambiándole el signo y hacemos la suma con el primero. Siempre se saca el opuesto del que tiene el menos delante. Tú puedes hacer
v menos u haciendo el opuesto de u, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacer esto, pues sería menos 1 menos 2, 3 menos 4, y en este caso nos saldría menos 3 menos 1. Gráficamente se hace igual que la suma, pero con el opuesto de v. Es decir, si yo tengo, antes hemos dicho que teníamos u y que teníamos v, ¿vale? Pues hago exactamente igual, pero utilizando el opuesto de v directamente, ¿vale? Vamos a pintarlo por aquí. Yo tengo u, que lo voy a apuntar con otro origen, pero da igual, menos 1, 3. Vale, tengo v, que sería, vamos a pintarlo desde aquí, 2, 1, desde aquí, 2, 1, 2, 3, 4. Vale. Tengo u y tengo v. ¿Qué hago para calcular la resta? Pues primero voy a calcular el opuesto de v, que el opuesto de v es simplemente hacerle así. Este de aquí sería menos v. Y ahora tengo las dos opciones. O lo pongo uno seguido detrás del otro, ¿vale? Que el opuesto de v ahora, fijaros que es menos 2, menos. Fijaros, sí, ahora este vector sería el menos 2, 4. Pues entonces si lo quiero poner uno seguido detrás del otro, por ejemplo, este lo puedo pasar aquí. Si esto, el origen sería el extremo del otro, cuento uno para la izquierda, 1, 2 y 3 para arriba y colocaría u aquí. Vale, pues entonces ya los tengo uno detrás del otro, pues el vector que va desde el origen hasta el extremo, que ahora sí, ahora vamos a ponerlo por ejemplo con verde, sería el vector u menos v. Y vamos a contar desde aquí, ¿vale? Desde aquí vamos hacia la izquierda 1, 2 y 3 y 1 hacia abajo, es decir, menos 3, menos 1 sería el vector u menos v y nos coincide con nuestra expresión analítica. Para hacerlo por el método del paralelogramo lo hacemos exactamente igual, ¿vale? Pero poniéndolo con origen común, ¿vale? Si lo pongo esto con origen común, como esto va hacia abajo, se quedaría así hacia abajo, ¿vale? Y nada, trazamos paralelas y unimos, ¿vale? Pero eso ya creo que lo tenemos dominado. Por último, vamos a la operación más fácil, que es el producto de un vector por un número. Y el producto de un vector por un número es súper fácil. Por ejemplo, si yo tengo un número k que lo multiplico por un vector con dos componentes, lo único que hago es que, esto es como la regla de los paréntesis, ¿vale? Por sacarle un truquillo, como si fuera la distributiva. El número multiplica los dos componentes, es decir, sería k por el primer componente, k por el segundo componente. Ahora, fijaros el efecto que va a tener esto. Por ejemplo, si yo tengo u, que es menos 1, 3, y lo multiplico por 2, se me va a quedar 2 por menos 1, menos 2, 2 por 3, 6, ¿vale? El efecto que va a tener esta operación en el vector sería, vamos a pintar de nuevo, el menos 1, otra vez desde aquí, menos 1, 3, y partimos desde u. Si lo multiplicamos por 2, fijaros que nos ha salido menos 2, 6. Menos 2, es decir, el doble del primer componente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el doble del segundo componente. Por tanto, lo que pasa cuando yo multiplico un vector por un número positivo es que es igual tanto en dirección como en sentido, pero su módulo es el doble, ¿vale? Si lo multiplico por 3, el triple, ¿vale? Ahora, imaginaros que
lo que yo hago es, por ejemplo, 1/2 por menos 1/3. Pues se me va a quedar menos 1/2, 3/2. ¿Qué le va a pasar a este vector? Que va a ser el mismo, pero la mitad. Gráficamente sería este. Vale. Y ahora, en este caso, todos estos números, ¿vale?, son positivos. ¿Podemos multiplicar un vector por un número negativo? Pues sí. Si yo lo multiplico por menos 2, me sale menos 2 por menos 1, 2, menos 2 por 3, menos 6. Y si nos fijamos en la relación que hay entre este, que era el mismo pero con signo distinto, lo que encontramos es el vector opuesto. Es decir, que cuando yo multiplico un vector por un número negativo, lo que hace es aumentarlo o disminuirlo según nos diga el número por el que estamos multiplicando, y le cambiamos el sentido. Es decir, que en este caso el vector menos 2... Pues me ha salido ahí muy grande. Bueno, da igual. El vector menos 2u es el mismo que el 2u, pero con la flecha para el otro lado. ¿Vale? Y gráficamente, pues ya hemos visto cómo se ve. Si k es un número positivo, ¿vale?, agrandamos, y mayor que 1, agrandamos. Si es menor que 1, disminuimos. Y si k es menor que 0, va a ser igual que esto, ¿vale? Con k mayor que 1 agrandamos, con k menor que menos 1 disminuimos, pero aparte le tenemos que cambiar el sentido. Y listo. Y esto serían las operaciones con vectores. Bueno, espero que os haya gustado y interesante el próximo tutorial, donde vamos a ver la aplicación de estas operaciones con vectores y la definición de vector en la vida cotidiana, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Un besillo.